Concepto de límite, idea intuitiva. En este video voy a intentar explicarles el concepto de límite, que en últimas es la puerta de entrada al cálculo, el análisis y otras ramas de las matemáticas tan importantes. Para entender bien el concepto de límite, se debe entender que este no fue creado de la nada, este tiene un bagaje histórico desde hace cientos de años, solo que hace poco se formalizó matemáticamente. Se puede decir que los cimientos del concepto de límite se rastrean desde la antigua Grecia. A continuación se van a enunciar algunos hechos que de una u otra forma fueron tejiendo el límite matemático. Gracias a Aristóteles en su libro Física y posteriormente a Jorge Luis Borges en su célebre Obras Completas, se conoce la paradoja de Zenón de Elea del siglo V a.C. Aquiles y la tortuga. Aquiles corre 10 veces más ligero que la tortuga y le da una ventaja de 10 metros. Aquiles corre esos 10 metros, la tortuga corre 1. Aquiles corre ese metro, la tortuga corre un decímetro. Aquiles corre ese decímetro, la tortuga corre un centímetro. Aquiles corre ese centímetro, la tortuga corre un milímetro. Aquiles corre el milímetro, la tortuga un décimo de milímetro, y así infinitamente sin alcanzarla. Como respuestas a estas paradojas surgidas en el tratamiento de los procesos infinitos, se origina el método exhaustivo o método de agotamiento, el cual es antecedente del cálculo integral, para calcular áreas y volúmenes. Este método fue utilizado magistralmente por Arquímedes en el siglo III a.C., al inscribir polígonos regulares en una circunferencia de radio unitario, determinando que entre mayor fuera el número de lados del polígono, más cerca se asimilaría su figura a la de la circunferencia, por lo que el perímetro del polígono tendería a ser igual a la medida de la circunferencia. De esta forma, Arquímedes establece las primeras bases conceptuales del cálculo infinitesimal. Posteriormente, los indivisibles de Bonaventura Cavalieri en el siglo XVII aparecieron. Con estos, Cavalieri empezaba a cortar las ataduras de la tradición en lo referente al cálculo de cuadraturas y cubaturas. Cada una de estas líneas que generan la figura, Cavalieri les da el apelativo de indivisibles. Estos se utilizan en un nivel epistemológico, es decir, como conceptos auxiliares, sin asignarles categoría de objetos matemáticos, pero mediante los cuales se pueden obtener algunos resultados. Cavalieri utilizaba estos indivisibles de la siguiente manera. Tomaba agrupaciones de indivisibles de dos figuras, en forma bien ordenada, y estableció la razón de la suma de los indivisibles de cada una de ellas. John Wallis, también en el siglo XVII, fue quien empezó a dar el paso de los indivisibles a los infinitesimales. En este sentido, Wallis imaginaba la distancia entre los infinitesimales como una distancia infinitamente pequeña, de tal suerte que en lugar de sumar líneas, suma rectángulos de base infinitesimal, por lo que sumar la medida de todos estos rectángulos de base infinitamente pequeña sería lo mismo que hallar la medida de la figura bajo la curva. Después del gran aporte de Cavalieri y posteriormente de Wallis, aparece en la historia de la matemática el cálculo en el siglo XVII, con Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Estos establecieron sus bases con cuadraturas a partir de los infinitesimales, los cuales atentaban contra el principio de Arquímedes, quien establecía que la sumatoria en determinadas veces supera otra cantidad establecida, es decir, este planteaba que por muy pequeña que fuera una cantidad, si se suma consigo misma infinitas veces, supera la magnitud de otra cantidad preestablecida. Con los infinitesimales no se verifica esto, ya que la sumatoria de infinitesimales no necesariamente es mayor a un número dado. El problema de los infinitesimales es que no cumple la propiedad arquimediana. Finalmente llegamos a Augustin Louis Cauchy, quien en el siglo XIX sustituyó las vaguedades que se tenían hasta el momento por fundamentos matemáticos sólidos. Cauchy pasó del concepto de infinitesimal al concepto de límite. Este último vuelve a recuperar la propiedad arquimediana perdida con los infinitesimales.
A través del concepto de límite, Cauchy incorpora las cantidades infinitamente pequeñas e infinitamente grandes. Se considera que el cálculo formal había iniciado en este punto de la historia, con la concepción formal del concepto de límite. Sin embargo, es de mencionar que no solo Cauchy fue el responsable del inicio formal del cálculo. También es relevante mencionar a Bolzano, Riemann, Dedekind, Weierstrass y Cantor. Ahora sí, después de este fugaz pero bastante cargado recorrido histórico matemático, llegamos al concepto de límite. En este video no vamos a ahondar sobre el concepto formal de límite, sino sobre su idea intuitiva. La definición formal de límite se estudiará en el próximo video. Bueno, entonces, esta es la notación algebraica del límite de una función. Recuerden que vamos a hablar de la idea intuitiva de lo que es el límite de una función. ¿Cómo se lee esto? Esta parte algebraica, ¿cómo se lee? Se lee el límite de f de x, cuando x tiende a a. Cuando x tiende a a es L. ¿Listo? El límite de f de x cuando x tiende a a, esta a, es L. Esta parte algebraica se lee retóricamente de esta forma. Y ojo, acá hay una parte subrayada en rojo. X tiende a A, por eso la flechita. O sea, X va a tender a ser A, se va a aproximar a A, se va a aproximar lo más posible, infinitamente muy cerca a infinitamente. Pero X nunca va a ser A, X va a ser diferente de A. Entonces acá tenemos una concepción diferente de lo que veníamos tratando. ¿A qué me refiero? Miremos este ejemplo. Asumamos esta función. F de x es igual a x sobre x menos 2. Entonces me pueden decir, evalúe la función cuando x vale 2. Entonces si nos vamos a evaluar esta función cuando x vale 2, nos percatamos inmediatamente que en el denominador, cuando reemplazo x por 2, me queda 2 menos 2, 0. Y aquí x me queda 2, entonces me queda 2 sobre 0. 2 sobre 0 es una indeterminación matemática. Entonces, ¿qué decimos? Que esta función no está definida en cuando x vale 2. Eso es lo que decíamos siempre. Y no es que esté mal. Lo que pasa es que hasta ahí, hasta ese punto de la historia, es que la matemática estaba como estática. Con la idea del límite superamos y entendemos esta problemática. ¿Qué decíamos? Bueno, entonces si f cuando x vale 2, en este ejemplo pues, específico, entonces, bueno, entonces ¿qué pasa? O sea, no está indeterminado, pero bueno, esa solución me satisface, que es indeterminado, o sea, ¿qué pasa ahí con la función? Pues uno queda como, bueno, como sigamos, pero quedó como ahí, ¿cierto? La idea del límite me soluciona esas dudas, porque la idea del límite es que cuando yo aplico el límite de esa función, cuando x tiende a 2, o sea, cuando x tiende a A, en este caso x tiende a 2, ¿qué quiere decir x tiende a 2? Que se va a hacer muy cerca a 2, pero muy muy cerca, infinitamente cerca, pero nunca va a ser 2. Como x nunca va a ser 2, entonces sí va a estar definida. X en este caso no está definida, es exactamente en 2, pero en la vecindad de x igual a 2, o sea, en los alrededores del valor 2, la función sí está definida. Y eso es lo que el límite me evalúa, la vecindad, los alrededores. Entonces yo puedo analizar el comportamiento de una función en los alrededores, en la vecindad, dejando a un lado el valor exacto. Evaluemos esto gráficamente. Estas gráficas siguen esta notación. A lo que me refiero es cuando x tiende a A, entonces miremos que por ejemplo acá x tiende a A, acá está, cuando x se acerca a A, la función se va a acercar a L. Entonces por eso se dice que el límite, cuando x se va acercando cada vez más a A, x se acerca más a A, entonces la función se va acercando cada vez más a L. ¿Sí? En la segunda, ojo con esto. En la segunda, la función tiene una diferencia respecto a esta función. ¿Cuál es la diferencia? De que en este punto, si ven, hay un roto, hay un hueco. O
sea, en este punto digamos que es 2 como en el ejemplo. En este punto vamos, llegamos y en 2 no está el punto 2. El punto 2 está por acá abajo. Se me movió. O sea, este punto no hace parte de la función. ¿Sí me hago entender? Entonces dirán, no, pues es que ahí no hay límite. Pero el límite no mira el punto exactamente. El límite mira las vecindades. Entonces cuando yo me acerco a A o a 2 en un ejemplo específico, me voy acercando es por acá y me voy acercando acá. Y en ambos sentidos me voy acercando a ¿qué? A L. Entonces de todas formas me acerco a L. Entonces aquí también se cumple eso. El límite en este caso es L. Y en el tercer caso vemos que también está el hueco, pero ya no está el punto por acá abajo. O sea, no hay punto por ningún lado en esta función, entonces aquí hay un hueco. Es como si parara acá y saltara acá, por decirlo así. Pero ¿qué pasa con el límite? Cuando me acerco a A y cuando me acerco a A por ambos lados, por cualquiera de los lados, la función se acerca cada vez más a ¿dónde? A L. En estos tres casos, que son las funciones, son tres diferentes funciones, pero en los tres casos, el límite, cuando x tiende a A, la función se aproxima cada vez más a L. ¿Listo? Esa es la idea intuitiva del límite. En el próximo video vamos a ver un concepto de límite más riguroso, mucho más de cálculo, pues, por decirlo así. Pero bueno, resumiendo, para que nos vamos satisfechos con esta idea intuitiva del límite, es que el límite me evalúa la función en la vecindad del punto particular, pero nunca me lo evalúa en el punto, porque muchas veces en el punto va a haber una indeterminación. Inclusive aquí algo es un adelanto de algo muy importante. Muchas veces va a aparecer límite cuando x tiende a infinito de una función. Entonces, ¿tú cómo vas a hacer para reemplazar el infinito en un número? Ahí empezamos como a enredar, ¿no es cierto? Pero el límite no me mira el infinito como un número, sino hacia dónde se acerca cuando x se va acercando, se va aumentando cada vez más hacia el infinito. Bueno, eso lo veremos más adelante, pero el concepto de límite, quiero que entiendan, fue el que rompió tantos paradigmas matemáticos en la historia y nos pudo abrir las puertas al cálculo moderno.